La candidata demócrata Hillary Clinton regresa a campaña después de un reposo de unos días por enfermedad, con la urgente necesidad, como veía en el reportaje, de frenarle el ascenso de su rival republicano Donald Trump. Me da mucho gusto poder entrarle a discutir sobre este tema y que me acompañen hoy aquí la doctora Laura del Alizal. Doctora, muchas gracias. Gracias. Doctora de la UAM Iztapalapa, especialista en asuntos internacionales. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y como siempre, un placer tener a Arturo Magaña Dupeirón. Muchas gracias que estés con nosotros otra vez. Gracias, Pepe. Muchas gracias por invitarme. Y además, esta semana estuviste presente, lo platicamos hace un momento. Sí. Si quieres, con eso podemos abrir el programa. Sí. En la visita que hicieron los legisladores de California, los legisladores demócratas, claro, a los senadores y al presidente Peña, correcto, después del desaguisado de la visita de Trump. ¿Cómo viste? ¿Qué decían? Pues, ¿qué decían estos legisladores? En realidad, ¿cuál era el estado de ánimo? Supongo que el estado de ánimo no era el mejor. Ajá. Y con todo y eso, pues hay una relación política muy antigua entre los congresistas de California y los legisladores mexicanos. Podría incluso por momentos ser más estrecha que con el Congreso Federal. La verdad es que hay una actividad importante con el Congreso en Sacramento y toda clase de intercambios y diálogo político. Una prueba de lo difícil que sería, aunque Trump llegara a la presidencia, de modificar una relación tan fluida, tan interdependiente, tan intrincada. Y lo vemos en estados fronterizos como California, pero no solamente ahí, en Arizona, en Nuevo México, etc. Mira, vienen cada año vienen muy orgullosos a presentar, y con razón, a presentar toda clase de iniciativas que han aprobado en beneficio de la población mexicana, toda clase de asuntos, desde asuntos laborales hasta asuntos más bien de protección de sus derechos, acciones afirmativas en su inserción en la industria, etcétera. Y la verdad es que ellos tienen, digamos, una agenda muy importante de distinguirse del resto de los estados de la Unión Americana, congresos que en muchos años pasados pues han venido más bien aprobando legislación antimexicana. Ellos realmente pueden ofrecer un panorama distinto y México siempre se los ha reconocido. El contexto seguro no era el mejor. Pero qué buen contraste, doctora. Justo esta misma semana, otra vez Donald Trump hace declaraciones fuertes contra el desplazamiento, el anuncio del desplazamiento de la Ford de Estados Unidos a México en un discurso que da en Michigan, y dice que es otra vez una situación horrible en la que otra vez los norteamericanos van a perder los empleos que van a ganar los mexicanos una vez que se traslade acá. Claro, creo que seguimos un poco en la misma. Este es el discurso que venimos oyendo ya desde hace mucho tiempo. Me parece que se mantiene ininterrumpido desde que comienza la negociación del Tratado de Libre Comercio. Siempre los sectores más conservadores en Estados Unidos acusan a México de robarse los empleos, aquella gran aspiradora de Ross Perot y cosas por el estilo. Entonces, bueno, ahora nuevamente en esta coyuntura electoral nosotros vemos al candidato republicano acusar a México de ser el causante de los males de la clase trabajadora estadounidense, ¿no? Como si realmente estos empleos fueran en algún momento a crearse en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, hay una necesidad frente a este contexto, y es el que encuentra Hillary regresando de la pausa que tuvo que tomar por el tema de su enfermedad, y sobre todo porque encuentra una competencia prácticamente empatada. Hillary Clinton en los próximos meses, digamos que no tiene margen de error. No hay colchón, cualquier pequeño traspié la puede llevar a caer en las encuestas, y ya no tiene cómo acomodarse, cómo hacerle frente a esto. No, bueno, y pueden ser errores propios o aciertos ajenos, o situaciones completamente fuera de su control. Es decir, un ataque terrorista en territorio estadounidense seguramente sería devastador en este momento para la campaña demócrata frente a un candidato republicano que un día sí y el otro también insiste en que el presidente Obama ha sido débil en esa materia y que un buen día nos van a atacar justo por esa debilidad, ¿no? Pero exacto, el margen de error no lo tiene porque está en el margen de error de las encuestas. Sí, exacto. Es decir, Real Clear Politics, New York Times, todos ponen, bueno, entre un 1.8 y poco menos de diferencia en las encuestas nacionales. Obviamente está
el interés también de contrastar las encuestas nacionales con las encuestas por estado, especialmente en los estados más competidos, los estados pendulares o swinging states. Sabes que ahí es donde me preocupa, porque a ver, traes de los claves quizá para ganar la elección, Florida y Ohio. Sí. Y ambos están prácticamente en empate técnico esta semana. Bueno, de por sí los demócratas está muy difícil que consigan Florida, en términos generales, pero Ohio pues sí preocupa. Preocupan otros, Georgia, Iowa, donde Trump lleva ventaja. De hecho, de estos 14, digamos, estados, más o menos 14, 15, en 6 lleva una ventaja, al parecer, contundente y abrumadora, Donald Trump. En los otros hay una enorme competencia. Por ejemplo, en New Hampshire, Nevada, donde normalmente el Partido Demócrata triunfa holgadamente, la competencia está cerrando muy fuerte. Entonces, efectivamente, digo, hay una combinación de, digamos, ciertos elementos que yo podría incluso pensar que son parte de una mala campaña, la de Hillary Clinton, con también, pues muy mala suerte. Es decir, la neumonía no creo que sea producto de una mala campaña, pero claramente el estado de salud de la candidata vis-a-vis el otro candidato que parece muy sano, no sé si lo sea, pero en fin, pues plantean un tema nuevo. Los temas habían sido un poco las acusaciones de corrupción por la fundación del país, a diferencia de otros, ahí se importan, ¿no? Estas acusaciones, o bien el tema de los correos electrónicos y ciertas declaraciones. La última que hizo Hillary Clinton, la verdad me pareció suicida, es decir, La última declaración. llamarles canasta de indeseables o despreciables a la mitad, dijo, de los electores de Trump. Misóginos, machistas, pues es un racistas. suicidio. O sea, digamos que todo el bestiario norteamericano está Ahora, ahí. Doctora, sí, perdón, claro, perdón, sí. no sé si coincida con Arturo. Es una mala campaña Sí. la de Hillary. ¿Por qué? Me parece que han tardado y han estado siempre reaccionando al avance de Trump. Es reactiva. Es reactiva, No ha logrado poner agenda. Exacto. No encontramos en ella temas que realmente la pudieran ubicar en el centro de la discusión, sino es una campaña reactiva, ¿no? Y en este sentido de descalificar, de acusar y todo, pero no es propositiva. Entonces, una parte de los electores, de los viejos electores de Hillary Clinton, se preguntan, bueno, ¿dónde está Hillary de la etapa de la presidencia de Bill Clinton? ¿Dónde está esa Hillary propositiva de 2008, cuando compitió por Obama por la nominación del Partido Demócrata? Entonces, es una mala campaña. Pero, ¿no hay temas o no le creen? O el desgaste que ha sufrido, ¿cuántos son la cantidad de cargos públicos que ha tenido más de una década? Está desgastada por los propios cargos que ha tenido, o en efecto, como dicen por ahí, y lo dice el propio Trump, estamos ante el último grito, dicen ellos, de recuperar el país para los blancos sajones antes de que la pluralidad de los distintos votos acaben, o los conviertan en una minoría. De eso te voy a preguntar ahorita, pero estamos yendo rápido. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y estamos hablando de la campaña de Hillary Clinton. ¿Qué puede o qué va a hacer para frenar, para cumplir esta urgente necesidad de frenar a Trump, que se ha puesto casi, prácticamente en un empate técnico en la campaña hacia la Casa Blanca? Arturo, me quedé contigo. ¿Cuál de esos factores crees que está empezando? ¿Le faltan temas? ¿No tiene credibilidad y es vista como status quo de Washington? Pues mira, yo creo que todos juegan un papel. Los blancos anglosajones. Yo creo que todos estos factores que mencionas juegan un papel. Adicionalmente, yo te diría, fue una campaña interna muy dura con Bernie Sanders, y es una herida que no acaba del todo de cicatrizarse. Muchos, quizá no muchos, pero buena parte, digamos, de los más entusiastas, fervientes admiradores, apoyadores de Bernie Sanders, están dudando en votar por ella o votar más bien por la candidata del Partido Verde, por ejemplo, por Jill Stein. Por otro lado, pues Hillary Clinton no ha podido en una campaña despertar el entusiasmo que necesitaba para llamar a todos esos electores que de ninguna manera van a votar por Trump,
pero podrían no salir a votar, a salir a votar por ella. O sea, no ha jalado indecisos. No ha jalado indecisos y no ha jalado especialmente de la misma manera a grupos minoritarios, o ya cada vez menos minoritarios, pero muy importantes electoralmente, que votaron masivamente por Obama. Me refiero a afroamericanos, me refiero también a hispanos. Ahí ha tenido problemas. Y creo que en el fondo también hay una falta de autocrítica que sí hizo Donald Trump, para sorpresa de propios y extraños, cambiando, por ejemplo, a su equipo de campaña. Yo creo que a tiempo. Hay que decirlo además, justo ahí en buena medida empezó el rebote Totalmente. de Donald Trump en la campaña. Así que ahorita regresamos con, sí. con el equipo, Sí. pero me importa preguntarle, en efecto, Donald Trump también viene de una campaña interna muy dura, casi contra el Partido Republicano, y sin embargo ahí sigue. ¿Qué le está faltando a Hillary? Pues yo creo que comprender cuál ha sido la trayectoria de Donald Trump. Me parece a mí que el ascenso de la extrema derecha en los Estados Unidos fue muy lento, pero se puede seguir desde hace ya varias décadas, ¿no? Pero sobre todo en la última década. Pero, por ejemplo, el Tea Party. Exacto. Ajá. Y todo el mundo los veía así como, bueno, estos señores extremistas. Nadie se los tomaba en serio, ¿no? Sí, sí. Y de repente nos toca este hombre que es verdaderamente inusitado y que empieza a tener muchos votos, mucho apoyo, y de grupos además que están directamente involucrados en todos sus ataques, en todas sus ideas extremistas, ¿no? Y entonces uno se pregunta, aquí hubo se desentendieron tanto los republicanos moderados como los demócratas de lo que realmente estaba ocurriendo. No quisieron darle la importancia que tenía este ascenso de la extrema derecha, disgusto, ¿no? No sé si coincides, pero de repente puede ser como esta distancia que se establece entre la clase política y el resto del país, en la que o no conectan, o no entienden, o no comprenden. Sí, que claro. no es exclusivo de Estados Unidos, como No. tú comprenderás. No, por supuesto que no. Hay otros lugares más Aquí, cercanos donde exacto. también hay divorcios entre, entre la Exacto. clase política y el Claro. pueblo, pero para efectos de la campaña norteamericana, ¿tú coincides? Está costándole mucho trabajo a Hillary Clinton, por ejemplo, me refería yo a esta declaración que hizo, remontar una imagen de élite frente a un electorado cada vez más crítico a las élites. Esta idea de que se trata de deplorables, Trump la reorganizó muy bien narrativamente y dijo, ella los llama deplorables, yo los llamo clase trabajadora. Y lo que está pasando también es que, digamos, estas líneas tradicionales, izquierda-derecha, conservadurismo, liberalismo, también se están desdibujando en función de una serie de ofertas específicas de campaña, movilización del voto adecuado o inadecuado. Lo de Hillary, me refería yo hace rato a esto, al tema de los equipos de campaña, pues porque Hillary no los ha cambiado. No, bueno, y una prueba del manejo que han tenido es cómo hicieron el tratamiento de la enfermedad. Sí, claro, John Podesta es un asesor de muchos años de Bill Clinton, del Partido Demócrata, etcétera, pero lo que hizo Trump fue más bien cambiar a su viejo director de campaña, que se llamaba Paul Manafort, que lo acusaron de estarle ayudando o haberle ayudado a un expresidente ucraniano a llegar al poder, etcétera. Se metió en ese escándalo justo en medio de las declaraciones del propio Trump de apología y casi amor por Vladimir Putin, y los cambió por unos expertos en opinión pública, Kellyanne Conway de Fox, etcétera, Stephen Bannon, otros. Eso habla de una astucia y de una capacidad, digamos, de entender muy bien. Olfato y reflejos. Olfato, reflejos, capacidad para salir avante de una situación que veía muy difícil de remontar. Evidentemente tiene un problema de unidad al interior del partido, pero parece que esa ya no va a ser definitoria a la hora de contar los votos electorales. Y con Clinton, pues, obviamente. Y con una preocupación adicional, no sé si comparta, doctora, pero de repente en los últimos días la campaña
pues en efecto se trata de dos personas. Trump, ¿cuántos años tiene? 70. 70. ¿no? 70. Hillary Clinton, no sé por dónde 68. anda. 68, digo, más o menos son de la edad. Y el tema se ha convertido en cómo están de salud, lo cual me parece me provoca una sensación muy... no quiero decir patética para no usar términos feos, pero de repente que este sea el tema realmente llama la atención. Y además a mí me parece más preocupante por el hecho de que recordemos que la salida de Hillary Clinton del Departamento de Estado fue precisamente por causas de enfermedad. Entonces ya sabíamos. Aquella historia del coágulo, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, bueno, pues sí, si ella decide lanzarse y hay el apoyo del partido para que ella se lance, ¿cómo es posible que no hayan atendido esta situación? Claro. Era fundamental. Le puede costar muy caro. Muy caro. Aunque el otro no canta mal la ranchera. No, tampoco, 70 kilos de peso. Sería el mayor, el presidente de mayor edad, me parece que, en buena parte del siglo XX, que empieza su primer mandato. Con los dos tendríamos dudas razonables de si podrían reelegirse. Eso claramente creo que hay dudas razonables. No, más bien lo que parece más allá del estado de salud. Es que va a ser una campaña de 4 años. Esta va a ser una presidencia de 4 años. Presidencia de 4 años. Ahora, digo lo de Hillary Clinton, que hay muy mala suerte porque William Harrison, el 9º presidente de Estados Unidos en el siglo XIX, se murió de neumonía un mes después de tomar protesta. Estas cosas, de verdad, pues son atribuibles solo al azar. La suerte. Esperamos que no sea karmático, doctora. ¿Cómo ve? No, pues ojalá que no. Sí, no, pero sí resulta preocupante, sin duda. ¿No? Los dos enfermos, pero bueno, pues hasta ahorita, en donde sí teníamos datos ciertos de problemas de salud serios, es en el caso de Hillary Clinton, ¿no? Sí, pero curioso, ahí sí, creo que ahí también ha habido coincidencia entre ustedes, sí hay una desconexión respecto, una falta de comprensión entre ellos, aunque mucho menor de Trump. ¿Cómo lo ven? O sea, Trump entiende mucho mejor a Hillary que Hillary a Trump. Bueno, eso es comprensible. Pregunto. Eso es comprensible. Es decir, cuando uno va a la universidad y uno trabaja en el gobierno, en altos cargos, etcétera, y es un profesionista muy exitoso, etcétera, pues es difícil entender a Trump, que es perfectamente lo contrario, lo antagónico a todo lo que he dicho. Entonces, es muy complicado. Y es muy complicado entenderlo también para sus propias huestes, pero le dan un voto por una sensación de frescura, por una sensación de novedad, por una sensación de que efectivamente lee bien una situación crítica de la economía y de la situación en Estados Unidos y que plantea una serie de propuestas que por lunáticas que puedan parecernos, pues tienen cierto arraigo. Pues ya estaba peleando con la Fed por el tema del tipo de interés. Pues sí, es decir, esto de que vamos a crear tantos empleos como necesitemos, etcétera. Es decir, no parece empleos, parece el maná. Sí, claro, maná, es una cosa mesiánica, ¿no? Pues sí, por supuesto. Pero ¿es eso, doctora? ¿O hay un electorado en Estados Unidos, digamos, lo que ya se ha comentado, pero que sigue siendo vigente la pregunta, y es si Trump representa el último grito de estos blancos sajones desplazados por la globalización, por lo que acabamos de ver, Ford, que se lleva su industria a otro país, generando, en efecto, desempleo en Michigan sin haberse reconvertido, y que ven en él la posibilidad justo de un regreso. Por eso el discurso antiglobalización, por eso aquí el elemento irracional del electorado es muy grande, porque efectivamente para los blancos es un ejemplo, es un hombre blanco exitoso, tiene todos los méritos posibles, ¿no? Y sobre todo en una situación de crisis, de desplazamiento, en que se sienten algunos sectores de los viejos ciudadanos, sobre todo de los estados del norte, del medio oeste, pues uno dice, pudiera ser. Pero cuando uno analiza el voto, el apoyo, todavía no el voto, que está obteniendo Trump, se da cuenta que viene de muchos sectores. Entonces hay un elemento de una irracionalidad terrible. No solamente es el elector señalado, sino está teniendo el favor, digamos, de una mayor pluralidad de lo que las propias declaraciones de Hillary, como las que tú señalabas, estarían dispuestos a reconocer. Eso es Ohio, un laboratorio, digamos, de
toda clase de electorado a través de líneas de clase, nivel educativo, edad, color. Racial, preferencias. Y si va bien en Ohio, pues hay que preocuparse, ¿no? Hay que poner Ohio. Hay que poner Ohio. Déjame ir un corte comercial rapidísimo. Estamos de vuelta en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por seguirnos. Nosotros estamos hablando del cierre de esta semana en la campaña electoral estadounidense. ¿Y por qué el cierre? Porque esta semana la campaña electoral estadounidense se ha cerrado y está prácticamente empatada entre la candidata demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump. Estamos hablando con Arturo Magaña, que es especialista internacionalista y además asesor del Senado, y con la doctora Laura del Alizal, que es profesora investigadora de la UAM Iztapalapa, además especialista en asuntos internacionales. Creo que hacia adelante lo que queda, doctora, son los debates. No, creo que son 2 o 3. Son tres debates. Y queda lo que llaman el simulacro de votación, que me parece que lo realizan en la primera de los debates. Sí. Y escasos 2 meses más de campaña. ¿Qué se imagina que pueda suceder? Y sobre todo, ¿qué riesgos advierte para cada uno de los candidatos? Porque evidentemente lo que han perdido ambos es el margen de maniobra. Cualquier error que cometan les puede costar la presidencia de los Estados Unidos. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Estamos ante una elección que seguramente será muy cerrada. Y que, bueno, esto en una situación de un empate prácticamente, pues pone en las luces rojas para ambos equipos de campaña. Entonces, me parece a mí que en estos momentos, y sobre todo en los debates, van a ser muy importantes, y me parece que aquí sí se abriría una posibilidad para Hillary Clinton, en tanto que es una persona mucho más preparada, una gente con mayor conocimiento de la política, etcétera, para tratar de ganar los debates, ¿no? Con respuestas inteligentes que realmente pudieran tranquilizar al electorado y sobre todo hacer que los indecisos pudieran votar por ella. ¿Coincides, Arturo? Sí, totalmente. ¿Crees que esa puede ser la gran oportunidad de Hillary? Totalmente, es su gran oportunidad y quizá la única realmente a nivel nacional. No así a nivel estatal, creo que hay muchas cosas que todavía puede hacer. Faltan algunas semanas, esto se ha movido a una rapidez impresionante. Así es. Y tampoco tendríamos por qué ser fatalistas y pensar que el close-up que se hace hoy en los medios a cómo está la elección va a ser definitivamente el que tengamos el 8 de noviembre. No, bueno, así ha ido, ¿no? Así ha ido, entonces es fluctuante, es tremendamente fluctuante. Había una cómoda ventaja para Hillary. Trump se puede resbalar, puede cometer un error, puede ofrecer cosas verdaderamente todavía peores a las que ha venido ofreciendo y generar un rechazo generalizado. Sí, es algo a lo que debería apostar Hillary Clinton. Creo que Hillary Clinton debería apostar muy bien, efectivamente, como dice la doctora, a ser propositiva en el debate, pero también a tratar de mostrar a Trump tal cual es decir, una persona ignorante, una persona intolerante. Un poco en la convención demócrata. Seguramente algo así, es decir, tratar de hacer que él mismo demuestre ante sus electores cómo es verdaderamente y tratar de decepcionar a esa franja del voto, digamos, más al centro, que es pues, claramente la que podría decidir el resultado de la elección en un sentido o el otro. El voto hispano, desde luego, es muy importante, hemos hablado de él muchísimas veces. 20 millones por ahí. 20 millones, y sin embargo, pues la interrogante es si van a salir a votar primero, cuántos realmente estamos hablando que ¿Cuántos están registrados? Decididos a registrarse o a mantener el registro o a honrar ese registro en las urnas. Pero en definitiva, ese tema también debería de servirle como una herramienta a Hillary Clinton. Ahora, a mí lo que me preocupa mucho de además de que en efecto genera muchísimo mayor incertidumbre al interior de Estados Unidos este cerrarse de las campañas, también me parece que tiene un efecto sobre México y sobre los temas que nos competen como el de migración, porque cada vez es más claro que este respaldo a la candidatura de Trump es también un respaldo de la sociedad norteamericana a, una mala imagen que hay sobre México y un creciente rechazo hacia la migración. No sé si compartan. Sin duda, me parece a mí que uno de los elementos que podemos seguir desde años atrás de malestar en la sociedad estadounidense es el que provoca la migración.
por múltiples razones, ¿no? Efectivamente, todo este sector de trabajadores desplazados que no encuentran empleo y todo, y que culpan a quién, pues a los trabajadores, principalmente a los indocumentados, ¿no? Pero también hay otros sectores a los que les ha convencido que ellos pagan con sus impuestos los servicios que se les proporcionan a los indocumentados. Cosa que es totalmente falsa, está comprobado, ¿no? Académicos estadounidenses han demostrado que es falso, Claro. ¿no? Pero el ciudadano común no entiende eso. Para él, efectivamente, esta gente llega y hace uso de los servicios que están financiando con sus impuestos. Si a esto sumamos la imagen de que son asesinos, todo esto que ha venido diciendo Trump, ¿no? Que son la peor especie, la que llega de México hacia los Estados Unidos, pues entendemos que buena parte del éxito de su discurso pudiera estar Bueno, en a ver, es que, datos de relaciones exteriores, 3 de cada 4 estudios de ellos, sondeos de opinión, 3 de cada 4 estadounidenses tienen una mala imagen de México, y la Secretaría todavía confía en poder revertir esa percepción en los próximos meses. ¿Tú cómo la ves? Pues acaban de anunciar... ¿Confías en la Secretaría o no confías? Bueno, me gustaría confiar. No, bueno, me gustaría también llegar a la luna. Me gustaría confiar porque ahora anuncian una segunda etapa de la campaña referente a mostrar las contribuciones económicas de los migrantes en Estados Unidos y a proteger, en efecto, los derechos de los mexicanos a través de la red consular. No vi muy claramente la primera. O sea, la vieja estrategia. La verdad es que anuncian la segunda, me parece muy bien, qué bueno. La primera, la verdad es que me costó trabajo verla. Y si ocurrió, pues fue muy fugaz, fue muy breve. Creo que no concentró suficientes esfuerzos. Ya de suyo es interesante que tomen como modelo el modelo del lobby judío, el modelo del lobby irlandés, para hacer una serie de cosas a nivel federal y a nivel local, qué bueno. Pero falta muchísimo, es decir, falta muchísimo, y como lo hemos dicho aquí en innumerables ocasiones, pues había que comenzar mucho antes de que Trump siquiera fuera un aspirante posible, dado que Trump es más bien una consecuencia, un síntoma, y no es necesariamente el origen del problema, ¿no? Un poco en eso han coincidido también. Pues yo me tengo que ir, les agradezco mucho a los dos, el tiempo se nos agotó. Muchísimas gracias, doctora Laura de la Lizal de la UAM Iztapalapa, por haber estado con nosotros para discutir sobre este tema. Arturo Magaña, muchas gracias. Gracias a ti, un placer. Igualmente, como placer, siempre. gran placer. Pero sobre todo a usted, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado. Y nos vemos, que le vaya muy bien, nos vemos aquí en la próxima. Y mientras tanto, que le vaya muy bien. Adiós. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.